Buenas noches, amigas y amigos, muchas gracias por recibirnos nuevamente esta noche en todos sus hogares en un programa más de salud y comentarios. Javier Brenes, un servidor de ustedes, muy complacido de poder compartir temas también de mucho interés y de mucha utilidad para ustedes, nuestros amigos televidentes. Esta noche tenemos la visita de la licenciada Margot Quiroz Núñez. Margot, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Por acompañarnos. Gracias. Margot ya es una experimentada profesional y nos va a hablar sobre temas muy interesantes. Margot es de raíces guapileñas, nació aquí, vive aquí, trabaja acá y aquí ha hecho toda su vida y es una profesional en terapia física, en terapia ocupacional, en masoterapia y en asesora de bienestar y salud. Así es que ella tiene gran currículum, tiene su consultorio Victalic. Exactamente, Margot, ¿la dirección cuál es? De Asembi, 50 metros norte. Ok, y los teléfonos son 2710 2780 2710 2780 para las personas que quieran, ya después de que escuchen la conversación que vamos a tener hoy, que ocupen de sus servicios, pues para que llamen a este número de teléfono y también para consultas, algunas consultas que quieran hacerle vía teléfono 2710 2780 Margot Quiroz. Y el WhatsApp es el 85 41 6728. WhatsApp 85 41 27 28. Entonces más tardito lo vamos a volver a repetir. Margot, cuéntenos un poquito de su currículum, de su condición profesional. Aquí veo que tiene 4 títulos muy importantes. ¿En qué universidades los ha estudiado? ¿En qué lugares? Sobre todo, como conversábamos fuera de cámaras, a mí me interesa mucho que los jóvenes conozcan todo este tipo de profesiones y se den cuenta en qué universidades las dan, cuáles materias se llevan, para que vayan orientando ya su vocación profesional. Entonces, una ayudita en ese sentido. Por ejemplo, terapia física, usted la estudió en la universidad En la Santa Paula. En la Santa Paula. Sí, cuando era sede de la UACA. Ok, ¿y qué materias ven ustedes ahí en terapia? Bueno, en general, claro, doctor, en general, lo que es tanto la terapia física, ocupacional, respiratoria, audiología, esa las da lo que es la Universidad de Santa Paula. Cuando yo estudié, ella pertenecía a la UACA, ya hoy en día ya es independiente. Entonces, se trabaja lo que es en terapia física, vemos mucho lo que es materias relacionadas a anatomía, fisiología, hasta ciertas materias de enfermería. Yo creo que va muy de la mano con la medicina, porque trabajamos el cuerpo humano, ¿verdad? Y trabajamos con seres humanos. Entonces, abarca muchas materias en sí en lo que es salud, principalmente. Y ya específicamente, ya en licenciatura, ya vemos lo que es el lado de la práctica. Hacemos prácticas en hospitales, en centros de rehabilitación, tanto la física como la ocupacional, ¿verdad? Entonces, un poco de la diferencia es que la física trabaja mucho lo que es la rehabilitación, el lado físico de la persona, y en la terapia ocupacional, el lado ocupacional, ¿verdad? Vemos todo lo que es ergonomía y además trabajamos mucho con personas con discapacidad. Lo que es incluir a una persona, digamos, a su trabajo. Podemos dar un ejemplo que una persona que trabaja en un oficio de secretaria sufre un accidente automovilístico y digamos que en silla de ruedas, no quiere decir que por eso ya la persona pierde su trabajo, ella puede desenvolverse. Entonces la función tanto de la física como de la ocupacional, que va muy de la mano, es trabajar para que esa persona pueda rehabilitarse y volverse a incluir hasta su mismo trabajo. En la terapia ocupacional ustedes trabajan mucho también lo que es la prevención de la enfermedad. Exactamente. Que nos hable un poquito sobre ese tema. Trabajamos mucho lo que es la prevención y se trabaja mucho lo que es la ergonomía, que es un poco de la diferencia con la física, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que tratar de dividir un poco para que
vean cuál es la diferencia. Entonces nosotros trabajamos lo que es la readaptación del puesto de trabajo, igual trabajamos el lado preventivo. Puedo darle de ejemplo que yo trabajo con empresas, entonces en las empresas trabajamos desde el lado preventivo para que no ocurra la lesión. Por eso tenemos que hacer lo que es observar puesto de trabajo y vemos el lado ergonómico. Entonces con esto prevenimos a que se vaya a dar una lesión o que el trabajador tenga una lesión que eso pueda traer hasta un incidente en la misma empresa. ¿Cómo definiríamos la ergonomía para que nuestros televidentes quede más claro? Sí, claro, la ergonomía es las adaptaciones que se tienen que hacer, ¿verdad?, a la persona, ya sean en medidas, ¿verdad?, o ciertas calidades que se tienen que hacer, pero es adaptar principalmente lo que es el puesto, ¿verdad?, para la persona. Entonces eso es lo que abarca así, ya eso se hace con medidas, ajustes, utilizamos ciertos implementos para mediciones, entonces en sí eso es la ergonomía. Usted ya tiene 17 años de experiencia en ese campo, ya es 17 años. A pesar de estar muy joven, ya es una veterana, ya conoce muy bien su trabajo, ya ha dado muchos servicios a sus pacientes. Durante esos 17 años y en la actualidad, ¿a dónde ha estado laborando? Bueno, desde que yo inicié, apenas que salí a estudiar casi principalmente, inicié trabajando con el Ministerio de Educación. Trabajé en los centros de atención múltiple de niños con discapacidad de Guapiles y de Guasimo. Ahí estuve un periodo de años trabajando y a la vez comencé a trabajar con consulta privada en la Clínica del Caribe. Ahí inicié, ahí di mis primeros pasos en consulta privada y a la vez fui trabajando con el Ministerio de Educación. Después laboré en el Colegio Técnico y ahí fue donde comencé, inicié un poquito más, fue lo que más fuerte, la consulta privada. En el estar con el colegio y la consulta privada se me dio la oportunidad de trabajar una área que al inicio fue un poco así como descontrolada, porque uno cuando estudia en general, no estudia específicamente, ¿verdad? Y fue el lado deportivo. Entonces fue cuando se me abrieron las puertas en el Santos de Guapiles y comencé a trabajar ya en lo que es el área del deporte. A la vez tenía mi consulta privada y trabajaba con el Ministerio de Educación. Después tuve que tomar la decisión de dejar lo que fue el Ministerio de Educación porque por el tiempo y el reconocimiento, digamos, por los estudios, ¿verdad? Y me enfaticé más en lo que era el lado del deporte y la consulta privada, que continué con ambos. De ahí tuve oportunidades de iniciar trabajos con empresas, que es con la empresa que actualmente yo laboro, que ya voy para 9 años, gracias a Dios, de estar con ellos. Y desde ahí comencé a trabajar ciertas áreas, deporte, laboral, la consulta privada. Se me dieron las oportunidades de abarcar un poquito más. Trabajé en San José en otras empresas, con equipos de fútbol. Tuve la oportunidad de trabajar con equipos desde primera, segunda, tercera división, liga menores. Después de que pasé por el Santos, trabajé con Limón FC y con Limón estuve un tiempo también, bastante tiempo, y ahí trabajé desde las ligas menores hasta la primera división. Entonces tuve bastante tiempo, también tuve como unos 5 o 6 años en Limón. Y ahí anduve siempre manteniendo mi consulta privada aquí en Guapiles. Yo venía 2-3 veces a la semana, daba la consulta privada aquí y me desplazaba hasta Limón. Entonces he andado por todo lado. La misma empresa donde trabajo, ellos tienen en San José, tenían en Caldera, entonces yo tenía que estarme trasladando hasta Caldera una vez a la semana, porque la misma empresa era la que me enviaba. Entonces, gracias a Dios, infinitas, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar en varios lugares, entonces así también me ha dado la oportunidad de conocer muchas personas y también ver las necesidades de la gente. Usted, además de ser profesional, es una mujer emprendedora y ha roto muchos paradigmas, sobre todo en lo que respecta al deporte, al fútbol. Cuando se habla de una terapista física, se habla generalmente de un hombre, estar metido dentro del grupo con el equipo, rehabilitando jugadores, haciendo prevención, haciendo las actividades que requiere esta especialidad en un equipo de fútbol. Pero usted, como nos cuenta, ya estuvo con el Santos varios años y después se fue a la primera y a las otras ligas
de Limón Fútbol Club. ¿Representó para usted un reto importante eso? Claro que sí, doctor. Fue un reto muy importante porque ya, era un campo que era al inicio muy desconocido, tanto en el lado de la terapia y la rehabilitación, porque apenas estaba dando inicios, ¿verdad? Eso estamos hablando de hace ya 17 años. Y en el caso mío, digamos, era todavía un poquito más complicado por el hecho de ser mujer. No es que me menosprecie, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que uno no tiene que despreciarse, pero sí es un campo que es un poquito complicado porque, como usted lo decía ahora, es más común en hombres solo, ¿verdad? Entonces, al ver a una mujer, a veces la gente como también sacado en su lado machista, ¿verdad? Y decir que está siendo una mujer aquí, no tiene que estar una mujer aquí, la mujer tiene que estar en la casa, aplanchando, lavando, todo eso me gritaban en el estadio, y yo estaba acostumbrada. Pero es normal, ¿verdad? Entonces, al dar inicios, yo los di, mis pasos en el fútbol los di con el Santos de Guapiles, ¿verdad? Que uno siempre vive muy agradecido porque ahí es donde la institución que me dio la mano y ahí inicié parte de mi carrera. Pero como yo le decía a la gente, periodistas de todo me entrevistaban y me decían, yo les decía, yo no me puedo quejar. La verdad, el trato que me dieron tanto los jugadores, cuerpo técnico, administración, todo, una confianza. A veces es muy complicado porque hay personas que no les gusta que recibir, digamos, indicaciones o órdenes, ¿verdad? A veces no nos gusta, y más si viene una mujer, a veces se sienten como cohibidos. Entonces, ese a veces era mi caso, porque digamos, si un jugador que estaba lesionado y uno como profesional veía que no estaba apto para que jugara y ojalá fuera titular y llegara a decirle al entrenador, este jugador no puede jugar, para él, ¿verdad? Es comprometedor. Entonces él decía, bueno, ¿cómo hago? ¿O hago caso a esto o no? Yo lo ocupo. Entonces a veces había esta controversia. Entonces, pero la verdad yo no me puedo quejar, tanto lo que estuve con el Santos, lo que estuve con Limón, siempre me dieron mi lugar, mi respeto como profesional, como persona, y eso se agradece, y lo más importante, y eso es como la enseñanza que también le deja a uno, ¿verdad? Que ya, si uno quiere, uno puede, yo siempre he dicho, y puedo decir que uno se desenvuelve muy bien. Si uno va a lo que va a trabajar, a dedicarse, a dar lo mejor de uno, todo puede salir muy bien. Entrémosle a la parte ya de la actividad directamente suya, que los servicios profesionales que usted en este momento está ofreciéndole a los pacientes aquí en Guapiles, y hablemos un poquito de lesiones deportivas y laborales. Claro. Empecemos con las deportivas y después entramos a las laborales para enumerarlas un poquito, cuáles son las principales lesiones que padecen hablemos de fútbol, que es lo más común, pero puede haber algún otro actividad deportiva. Claro, digamos en el ámbito deportivo, al inicio uno, en mi caso yo veía, bueno, ahorita si usted me dice de 1 al 10, yo le puedo decir que yo recibo un 8% de personas que juegan fútbol, ¿verdad? Que es la mayoría. Pero hoy en día, gracias a Dios, ya se ha hecho más amplio, digamos, lo que es el trabajo o el ámbito deportivo. Ya tenemos lo que es el área de ciclismo, básquetbol, voleibol, tenis, que es lo que se ha ido desenvolviendo más. Yo, bueno, gracias a Dios en mi caso a mí me viene de todo, ¿verdad? Desde los que son ciclistas, triatlonistas, basquetbolistas, futbolistas. Entonces, en sí todo en relación viene a lo que son lesiones en sí deportivas. Entonces, podemos tener un montón, un sinfín de lesiones que se dan, pero si tocamos lo que es el área de fútbol, principalmente, sabemos que es un deporte de impacto y de contacto. Entonces, hay lesiones que podemos evitarlas y hay lesiones que no podemos evitarlas. Entonces, para poder evitar, digamos, una lesión, podemos tomar en cuenta ciertos puntos que tienen que verse para poderlas evitar. Entre esas está el uso del calzado apropiado, ¿verdad? Ya si nos metemos por el lado de nutrición, que es muy importante siempre tocar todas las áreas, ¿verdad? Viene mucho lo que es la alimentación, la hidratación del jugador,
que eso en sí viene desde el lado médico, que para eso está el cuerpo médico, viene lo que es las valoraciones, los chequeos que tienen que estarse haciendo, las pruebas médicas, que es muy muy importante, y todo esto viene a favor. ¿Por qué le toca ese punto? Porque una lesión, como le decía antes, puede darse, muchos la podemos prevenir y otras no. Entonces, si es un jugador que no se alimenta bien, no tiene un control médico al día, entonces eso me puede traer consecuencias para lesiones musculares, un ejemplo. Entonces, a la hora de yo hacer la rehabilitación, entonces tengo que ver con qué me estoy presentando. No tiene que ser en ese momento una lesión por un trauma directo. Entonces, todo eso viene en conjunto. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario en un equipo de fútbol o X equipo, ¿verdad? Entonces, muchas de las lesiones podemos hablar. Podemos presentar lo que son desgarres, tendinitis, fracturas. Hoy está muy de moda las lesiones de ligamento cruzado que se da. De la rodilla. Ajá, principalmente ligamentos colaterales. Mucho, en parte es, gracias a Dios, hoy en día ya se está trabajando mucho lo que es el fortalecimiento en los gimnasios, porque a veces es la falta de fortalecimiento. Entonces, todo el desgaste que tienen, digamos, los jugadores, entrenamiento todos los días, a veces son dobles sesiones, triples sesiones, entonces eso también trae un desgaste, ¿verdad? O un sobreentrenamiento. Entonces, eso tiene que llevarlo muy de la mano, por eso es muy importante el trabajo del preparador físico. En los equipos de fútbol es muy importante la relación entre el preparador físico y el terapeuta, porque uno tiene que llevar muy buena comunicación. Si yo veo que X jugador me está teniendo muchos problemas musculares, entonces yo tengo que averiguar a ver si es que están haciendo un sobreentrenamiento, si es que ese jugador no me está estirando bien, no me está calentando bien. Entonces todo eso conlleva, por eso es muy importante la comunicación que tiene que haber entre el cuerpo técnico y el cuerpo médico, y evitar las lesiones que podamos evitar, ¿verdad? Las que ya no. Entonces, a la hora de tratarlas, eso viene un proceso muy grande de recuperación, dependiendo del tipo de lesión. Se da también lo que es los protocolos de rehabilitación. Y así podemos hablar de un sinfín de lesiones, pero las más comunes son en las rodillas, tobillos. Presentan a veces muchos problemas a nivel de espalda, principalmente lo que son las famosas lumbalgias, que es inflamación de la zona lumbar, ¿verdad? Y a veces he tenido casos, y últimamente se me han venido presentando, de jugadores con problemas del nervio ciático, entonces el síndrome del nervio ciático. Entonces, todo eso tiene que uno ir investigando a ver qué es la causa, por qué se está dando, si es que hasta la forma de dormir, si es que el jugador no está durmiendo como debe de ser. Entonces, tocando un tema digamos, en sí en general, de las funciones que yo realizo principalmente, ahí trabajo también el lado de ergonomía, porque si él me está durmiendo mal, tenemos que ver si es que el colchón no es el apropiado, si es que no está durmiendo como debe ser en posturas. Entonces todo eso conlleva a una u otra lesión, que no necesariamente tienen que ser las que vemos tal vez en un partido, que estamos viendo el partido y se golpearon y uy sí, ya lo sacaron en camilla y ya sale el médico diciendo qué es lo que tiene. No necesariamente tienen que ser esos tipos de lesiones. Hay otras que se dan que ni las mismas personas, digamos, a veces se dan cuenta, porque eso se maneja principalmente en los entrenamientos. O digamos, sabemos que viene X jugador jugando de titular y a última hora dicen fulano no va a jugar, y todo el mundo, pero ¿por qué? Si estaba bien, o aquí fue que en un entrenamiento ya tuvo un roce con otro compañero y se lesionó. O hemos tenido el caso de jugadores que hasta calentando antes del partido se lesionan. Entonces son un sinfín de cosas que uno tiene que tomar en cuenta antes de tratar esa lesión. Hace unos días el profesor Johnny Chávez, el entrenador del equipo de primera división del Santos de Guapiles, en las reuniones que tenemos todos los lunes, la junta directiva con él, nos hacía un comentario basado en una experiencia de la lectura del libro de Pep Guardiola, que es uno de los entrenadores más famosos en Europa. Y Pep Guardiola mencionaba el aspecto de la recuperación. El futbolista requiere por lo menos de 3 a 4 días para recuperarse en un 80%. Ahora me gustaría que habláramos un poquito de ese proceso de recuperación. Y a la par de eso también, como cosecha propia, y por la experiencia que uno ha tenido ya como médico, el
el consumo energético de cualquier persona y sobre todo en los deportistas es a base de azúcares. El azúcar que va en la sangre se convierte y la insulina lo coge y lo lleva a los músculos, y ahí está la gasolina, la energía para que el deportista tenga la capacidad de movimiento. Pero ¿qué ocurre cuando el jugador o el atleta no tiene una alimentación adecuada o no tiene una recuperación, un tiempo adecuado de recuperación? Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un consumo a partir de los tejidos musculares, un consumo energético a partir de los tejidos musculares, y por eso que ustedes ven que hay jugadores que con mucha frecuencia están presentando lesiones. Es por eso que la recuperación y el espacio entre cada juego es muy importante para evitar las lesiones, porque en medicina y en salud es más rentable y es mucho mejor la prevención de la enfermedad que la cura de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la prevención evita que la persona se lesione o se enferme. En la cura pues ya tenemos a alguien enfermo que está saliendo de su actividad laboral, está saliendo de sus actividades de su hogar, puede estar hasta encamado. Entonces la prevención es muchísimo más oportuna, sobre todo en el deporte. Y en esto de la recuperación pues me parece que es un tema que tal vez nos puede ampliar un poquito más para que nuestros televidentes se den cuenta de la importancia que tiene el proceso de recuperación. Y agrego algo ya para darle el espacio a usted, pues la invitada es usted, no soy yo. Nos decía el profesor Chávez con el equipo Santos que ha tenido que dosificar muy bien a los jugadores. Pero recordemos que el Santos de Guapiles no solamente está en el campeonato nacional participando en la temporada de invierno, sino que también llegó a la final de lo que es el campeonato de la CONCACAF para ascender a la Liga de Campeones. Y entonces él ha estado dosificando muy bien a los jugadores, de tal manera que para este próximo jueves, que ya es el primer partido en Honduras, a las 8 de la noche, que lo podemos ver por canal 6, y el otro jueves va a ser en el Estadio Nacional. De una vez, de este jueves en 8, invitarlos. Se va a cobrar la módica suma de 3.000 colones. Vamos a poner buses desde aquí de Guapiles para llevarlos hasta el Estadio Nacional, para que nos acompañen. Ojalá Dios quisiera que a celebrar el campeonato centroamericano y del Caribe, que sea el Santos el primer equipo nacional que pueda ostentar ese título. Así es que cuéntenos un poquito sobre toda esta conversa que yo me he echado ahorita. Dios primero, así sea, ¿verdad? Sería un orgullo, usted sabe, claro. La provincia y todo. Eso, como usted dice, doctor, eso es un proceso y es muy importante. Y como usted lo mencionaba, que el mismo entrenador, gracias a Dios, ellos están anuentes a eso, ¿verdad? Y que ellos ven que es necesario hacer lo que es el proceso de dosificación o bajar las cargas. Con eso es muy importante. Por eso yo le mencionaba anteriormente la misma alimentación, la hidratación también. De igual manera, el proceso de recuperación cuando es alguna lesión o evitar a que se dé. Con eso que usted estaba conversando, cuando yo estaba en el Santos, pasó una vez, en el tiempo que estaba don Carlos Linares de entrenador. Ya usted sabe que para hacer lo que es el campeonato y todo, ya se realiza una pretemporada, que es donde el jugador, ¿verdad?, se le prepara físicamente y todo. Entonces ellos tienen que hacer un planeamiento, y ya se tenía planeado. Casi siempre en todos los clubes nosotros vemos que ya a ciertos inicios del torneo salen por el tele que les están haciendo pruebas médicas, que van de pretemporada para la playa, que van de pretemporada para la montaña, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo vienen, si vienen terminando de un torneo e inmediatamente empiezan la pretemporada y viene el otro torneo, tienen que tomarlo también en cuenta. Entonces, estando yo en el Santos, nos pasó, venía el equipo y de cierta manera venían muy sobrecargados, ¿verdad? Se les hacen las pruebas médicas y salen muy altos en ciertos exámenes. Entonces ya se tenía planeado que se iba a ir de pretemporada a la playa. En una reunión que se tuvo, digamos, del cuerpo técnico con el cuerpo médico, se dijo que si los jugadores en esas condiciones que estaban nos los llevábamos para la playa, íbamos a venir con el 80% de los jugadores lesionados.
por el recargo que ellos estaban teniendo, ¿verdad? Entonces fue donde se tuvo que hacer la readaptación de nuevo y cambiar, se les llevó primero a montaña. Entonces, si no se hubieran seguido esas indicaciones, entonces hubiéramos tenido la mayor parte de los jugadores lesionados en todo el torneo, porque para eso es la pretemporada. Entonces se hizo todo el cambio, se llevó, digamos, lo que fue el equipo a montaña y se dividió. Los jugadores que estaban sin sobreentrenamiento, casi los que estaban más sobreentrenados eran los que venían saliendo y venían de titulares, porque veníamos terminando un torneo, y ellos hacían trabajo totalmente aparte. Entonces, como no nos podíamos dividir tanto, entonces lo que eran los que estaban más sobreentrenados trabajaban aparte conmigo, de manera que le hacíamos un trabajo más dosificado, masajes, se utiliza mucho la técnica hoy en día de la crioterapia, que ayuda mucho también a lo que es relajar, terapias, todo lo que fuera relajación para bajar un poquito, dosificar, y los otros jugadores trabajaban normal. Entonces, esa es la gran ventaja que hay cuando hay una comunicación y detectamos a tiempo. ¿Qué fue lo que nos salvó ahí? Las pruebas biológicas que le hicieron a ellos antes, las pruebas médicas. Si no se hubieran realizado, entonces no nos damos cuenta. Y ellos se hubieran hasta lesionado en la pretemporada, que es algo que no es tan recomendable, porque imagínense todo lo que les espera en todo el torneo que viene. Y los trabajos es muy importante, de igual manera como usted lo acaba de decir. Si el jugador viene de semana larga y después viene semana corta, ¿verdad? Cuando hablamos de semana larga y semana corta es cuando hay juegos miércoles, domingo, o cuando es de domingo a domingo. Entonces, si vienen jugando del domingo y el miércoles tienen un partido y vuelven a tener el domingo y vuelven a tener el miércoles, eso tienen que tomarlo en cuenta para los periodos de reposo que deben de tener ellos. Entonces, si vienen jugando de un partido el domingo y el lunes van a entrenar, obviamente no van a agarrar el lunes y van a meterle físico, ¿verdad? Sino ya tienen que bajarle un poquito las cargas, dosificarles, ¿verdad? Ya que tengamos el miércoles. Cuando estaba uno más en eso, ¿verdad? Uno comentaba con el cuerpo técnico. De igual manera, lo que van a trabajar lunes y martes no va a marcar mucho la diferencia el miércoles, si ya han venido trabajando eso desde atrás. Entonces es muy importante siempre tener una coordinación y respetar mucho los tiempos de reposo, principalmente que se tenga que hacer. Ahí es donde viene a trabajar mucho lo que es el lado de la terapia, porque nosotros utilizamos técnicas ya sea de masaje, la misma terapia, ¿verdad? Hoy en día se utilizan mucho las técnicas de relajación, que ya sea que con los mismos jugadores se utiliza mucho que es la hidroterapia, que es trabajar en piscina. Entonces podemos estar trabajando el equipo sin sacarlo totalmente de los entrenamientos, ¿verdad? Pero bajamos las cargas de una manera más dosificada. Cuando una persona sufre un infarto agudo del miocardio, una de las pruebas que se les hace es las pruebas enzimáticas, y es la CPK, la creatinfosfoquinasa, que eso demuestra de que hay una destrucción del músculo a nivel del corazón, y es precisamente lo que se les hace dentro de las varias pruebas que se les hacen a los futbolistas en la CPK para determinar el nivel de lesión o de maltrato que ha tenido el músculo. Entonces vean que un equipo de fútbol no es solamente ir a jugar al estadio el fin de semana o el miércoles, requiere una serie de cuidados y de atenciones de los jugadores y sobre todo no solamente de los fisioterapistas y del cuerpo técnico hacia los jugadores, sino que los jugadores, los atletas, deben de tener un cuidado muy especial con su alimentación, con su, como usted lo mencionaba, licenciada, con el descanso, con el sueño. Está comprobado de que por lo menos 8 horas debe haber de descanso para que el cuerpo se recupere adecuadamente. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Para la vida. De ti depende que el dengue no llegue a tu familia. ¿Vio cómo está el lote baldío? ¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas. Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro. ¿Por qué? Por el dengue. Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad.
combate el dengue. Respiremos salud. Vos y yo tenemos un nuevo derecho: ir a comer, bailar o pasarla bien entre amigos en espacios 100% libres de humo de tabaco. Si ves a alguien fumando en un lugar prohibido por la ley, denúncialo al área rectora de salud más cercana. Ahora es más sencillo ser parte de la clientela del Banco Popular. Para abrir su cuenta de ahorro, complete el formulario en nuestro sitio web o visite cualquiera de nuestras oficinas y retire su tarjeta en la sucursal de su preferencia. Solamente debe presentar su cédula de identidad y un número móvil para notificaciones. Ahorrar, se lo hacemos simple. Banco Popular, valoramos su trabajo. Continuamos esta noche con el programa Salud y Comentarios, teniendo la visita y atendiendo los consejos y las observaciones que nos hace la licenciada Margot Quiroz Núñez. Y mencionemos el Núñez porque también, claro, si no su mamá se nos enoja. Y don Roberto también, ya Quiroz Núñez. Margot es fisioterapista, entre otras cosas, terapia ocupacional, masoterapia, que ahorita vamos a ver todos esos detalles, y también es asesora de bienestar y salud. Margot tiene su consultorio que se llama Consultorio Vitalik, que está 75 metros norte de Ascendis. 75 metros norte de Ascendis. Y la pueden localizar para cuestiones de citas o de consultas telefónicas. A veces tienen alguna preocupación, alguna duda, entonces la pueden llamar, ¿verdad? Claro, o pasarle un mensajito por el WhatsApp al 85 41 67 28, 85 41 67 28. Y el teléfono de la clínica Vitalik es el 2710 2780 para citas, 2710 2780. Licenciada Margot Quiroz Núñez. Bien, sigamos, Margot, con el tema del tratamiento de las lesiones deportivas y laborales. Hablar un poquito después también sobre lesiones laborales, pero sobre todo que nuestros televidentes conozcan cómo es el manejo que se hace de las lesiones deportivas. Claro, doctor. Principalmente cuando ocurre una lesión, ¿verdad? O desde que empieza una molestia, es muy importante, yo siempre le digo a mis pacientes que uno tiene que ponerle atención al cuerpo. El cuerpo nos avisa. Cuando ya empieza una molestia, cuando hay un dolor, ya cuando hay una lesión, ¿verdad? Que ya no se puede evitar, principalmente en el fútbol, entonces viene un proceso. Y ese ya viene desde un proceso que nosotros lo trabajamos conservador, ¿verdad? Que es para tratar desde un inicio, ya sea en la lesión, si hay una inflamación, ir bajando la inflamación, ir preparando el área para irla rehabilitando. Podemos dar el ejemplo de un esguince, que es lo más normal, ¿verdad? Lo más común, podríamos decir en el fútbol, un esguince de ligamento colateral en la rodilla. Ok, un esguince viene siendo un estiramiento. Un estiramiento, una elongación del ligamento. Del ligamento de la rodilla. Ajá, de la rodilla. Estos se vienen y se dividen según el grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuál es la diferencia? El esguince grado 1 es el que tenemos una pequeña elongación. O sea, eso le puede pasar, nosotros podemos movernos de la silla, en un momento hicimos un giro, un mecanismo de torsión esforzado y ¡pa! Nos pega un jaloncito en la rodilla. Ya eso puede ser una pequeña elongación hasta un esguince grado 1. Ya un esguince grado 2 es cuando tenemos afectación de los vasos capilares, ¿verdad? Y ya hay un estiramiento más severo y en pocas palabras, para que digamos así lo podamos entender, el área, digamos, se pone hasta morada, ¿verdad? Entonces ya eso nos está indicando que hay algo más. Y ya un esguince grado 3 ya es algo un poquito ya todavía más complicado y viene acompañado hasta de una ruptura parcial o total de este ligamento. Entonces, dependiendo, primero que todo tenemos que estar bien claro con lo que tenemos. Ahí es muy importante y yo siempre se lo recalco a mis pacientes, traer algún diagnóstico, examen, o si digamos vienen a consultarle y yo veo que es necesario, es muy importante la valoración médica primero y un diagnóstico bien claro, porque de nada vale que yo vaya a dar un tratamiento si no tenemos un diagnóstico como debe ser. Al tener un caso de un esguince, digamos, grado 1, se lleva un periodo de unos 8 a 10 días, primero que todo, una elongación. Entonces la persona se presenta, vamos dando el tratamiento, comenzamos con un tratamiento conservador, que es cuidar el área, lo trabajamos primero que todo en esos casos con crioterapia, que es con hielo, lo manejamos de diferentes técnicas. Nosotros utilizamos unas compresas de gel
O agarramos una bolsita de hielo con una bolsa plástica, perdón, le introducimos hielo, digamos si es en cubito, le hacemos ojalá como escarcha, lo ponemos en el área. Siempre es recomendable cuidar el área que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces ponemos un paño, una toalla y colocamos el hielo. El hielo lo trabajamos las primeras 72 horas, ¿verdad? Para hacer un mecanismo de vasoconstricción, cerrar todo lo que podamos, ¿verdad? Y ayudar a la inflamación. Es muy importante, Margot, perdone que le interrumpa, que nuestros televidentes conozcan este detalle, porque la gente dice, póngale calor, póngale... Las primeras 72 horas es importante el hielo. El hielo. Para evitar... Para lo que son, y lo que son en casos de problemas de inflamación, ¿verdad? O trauma directo. Si estamos hablando de una contractura muscular, que eso se ve mucho en las lesiones laborales, ¿verdad? Si estoy muy estresado, muy tenso, entonces ahí manejamos lo que son contracturas. Ahí es todo lo contrario, lo que tenemos que trabajar es calor. Entonces ahí trabajamos lo que es la termoterapia. La termoterapia la podemos aplicar con compresas calientes o hasta con geles calientes. Entonces eso es lo que tenemos que diferenciar. Si yo tengo un mecanismo, un trauma directo y hay inflamación, no es recomendable colocar calor antes de las 72 horas. Después de 72 horas sí podemos utilizar. Tal vez para graficar un poquito más, en un esguince lo que ocurre principalmente es el estiramiento y puede haber hasta ruptura de pequeños vasos capilares. Pueden haber pequeñas hemorragias, microhemorragias. Entonces aquí vamos a conocer o a recordar, para los que ya lo saben, la función del hielo y la función del calor. En el caso de los esguinces o de los desgarres, que también hay todavía con más razón por que se rompe el músculo, entonces el hielo tiene una función que se llama vasoconstrictora. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el frío es cerrar los vasos y entonces evita que se hagan hematomas, que se hagan hemorragias. Si usted le pone antes de 72 horas un esguince y le pone calor, va a dilatar todavía más los vasos y el hematoma se le va a hacer mucho más grande. En lo que usted menciona de las contracturas musculares, entonces sí hay que hacer la terapia con calor, porque ahí no hay rupturas, lo que hay es una contracción del músculo que hay que aflojarlo, y el calor es el efectivo. Exactamente, entonces eso es lo que hay que saber diferenciar bien. Entonces, es ese proceso inicial, digamos, cuando tenemos, volvemos al caso de un esguince, colocamos lo que es hielo, ¿verdad? Y ya trabajamos el lado de la terapia, que nosotros lo trabajamos con, esto es parte de los agentes físicos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y viene lo que es la aplicación ya de la electroterapia, ¿verdad? Ya ahí utilizamos, digamos, equipos que utilizamos ya principalmente los terapeutas, que ya vienen con el fin, son equipos de avanzada tecnología, ¿verdad? Que nos ayuda al proceso. Yo siempre les explico a mis pacientes, ¿verdad? Y a veces hasta los mismos alumnos de la universidad me dicen, profe, pero ¿cómo es que se recupera tan rápido? ¿Y cómo hacían las personas antes que no tenían eso? Entonces digo, es que la terapia lo que viene es a acelerar todos esos procesos. Si un esguince grado 1 duraba un mes, con terapia puedo sacarlo uno en 15 días. Esa es la función de la terapia. No es que la terapia es milagrosa, que es lo que hace la gente dice. O llega gente que me llega a la consulta y cuando llega vienen con dolor y cuando salen dice, yo quiero salir sin el dolor. O sea, tampoco, ¿verdad? No es que nosotros seamos milagrosos. Vamos a ir en un proceso, que eso lleva un proceso poco a poco, igual en la rehabilitación. Hay gente que a veces se desespera, ¿verdad? Con la rehabilitación. Hay rehabilitaciones, yo he tenido pacientes que me han durado 6, 8 meses en una rehabilitación, principalmente cuando es ya una ruptura o una cirugía. Entonces yo los entiendo, se desesperan de estar en lo mismo, de estar haciendo, entonces yo les explico, es un proceso, eso va a ir poco a poco. Ahora, no todos somos iguales, ¿verdad? Usted puede que tenga un sistema un método de cicatrización muy diferente al mío, entonces todo eso se ve alterado, y es lo que yo trato de explicarles a las personas siempre cuando van a la consulta. Al tener ese proceso vamos trabajando poco a poco, y siempre es muy importante que la gente sepa, cuando tenemos en el caso de lesiones ligamentosas, digamos a nivel de ligamentos, viene un proceso de fortalecimiento. No es solamente que yo llegue, porque me han llegado casos de gente que me dice, es que yo lo que hice fue que no seguí jugando, ¿verdad? Los famosos mejengueros de fin de semana, no seguí jugando, dije que no, que ya no volví más a jugar, me recuperé solo en mi casa y otra vez no volví a jugar y me lesioné otra vez. Entonces yo le explico, no es que usted se recuperó, la lesión ahí siguió.
Lo que pasa es que usted lo que tuvo es un periodo de reposo, pero no le dio el tratamiento que tenía que ser, que era el apropiado. Eso viene un proceso conservador y ya viene el proceso de rehabilitación. ¿Qué viene a ser el proceso de rehabilitación? Ya cuando yo he trabajado el área, he desinflamado, ¿verdad? Porque a veces hasta hay casos de que presentamos hasta el famoso que le dicen a uno, tengo regado líquido, que le dicen a uno, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que descartarlo desde un inicio para poder entrar a un programa más focalizado en la rehabilitación. Viene el proceso de fortalecimiento. ¿Y qué hacemos? Bueno, trabajamos ejercicios para fortalecer el área. En esos casos nosotros utilizamos ciertos equipos, digamos, trabajamos lo que son estas bandas, que es para trabajar ejercicios, ¿verdad? Localizados en la articulación. Estas vienen de diferentes colores, que esto depende de la intensidad que vamos a trabajar. Entonces, esta celeste la trabajamos como una terapia intermedia, digamos. Entonces, todo eso realizamos ejercicios y esta es ya la que utilizamos con, digamos, atletas de élite, que es de más resistencia. Entonces, con estas banditas podemos trabajar fortalecimiento. Estamos hablando de la rodilla, entonces trabajamos ciertos ejercicios, en la misma terapia lo hacemos y también se le educa a la persona para que la haga en la casa y la continúe. Entonces, en las terapias continuamos un control más localizado. De igual manera, entonces, se trabaja el ejercicio de fortalecimiento y, digamos, en el caso de los jugadores, que es principalmente, aunque ya esté dado de alta de terapia, no quiere decir que va de una vez a la cancha a jugar. No, viene el proceso de lo que es readaptación. Si uno se lo entrega, digamos, al preparador físico o al entrenador y entonces lleva un proceso en la que él tiene que todavía entrenar aparte y ya después incluirse completamente con el equipo en los entrenamientos normales. Si estamos hablando de los mejengueros de fin de semana, de igual manera, si han venido trabajando continuamente, entonces uno les dice, bueno, espérese, por lo menos no juegue este fin de semana, juegue el otro, para que le dé todavía más oportunidad a que se recupere más esa área en que se lesionó, que eso es lo que a veces la mayoría no hace. Y hablamos de fútbol, hablamos de ciclismo, de básquetbol, de cualquier área en que trabajen, realicen el deporte. ¿Y qué más nos trae, María? Estas otras son técnicas, bueno, de las pesitas, estas son las que trabajamos también para fortalecer el área, digamos, esta es de medio kilo. Entonces, esto lo trabajamos en la articulación, principalmente, ¿verdad? Para trabajar lo que es resistencia en el área, entonces por si ocupa esa área trabajar, ¿verdad? Eso se pone en el pie. Esto sí, digamos, lo podemos trabajar, permiso doctor, a nivel, digamos, articular en la mano. Entonces, esto como tiene velcro, tiene la facilidad, y esto sea en la mano o sea en el pie. Entonces, tenemos de estas, ¿verdad? También hay varias. O digamos, hay gente que no tiene la facilidad de tener pesas, entonces yo les digo que trabajemos con una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, algo que nos vaya a hacer resistencia. Entonces, hagamos la idea de que esta es la pierna, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es la rodilla y aquí la parte del tobillo. Si yo voy a trabajar el ligamento colateral, un ejemplo, entonces yo lo que hago es crearle resistencia de manera de la articulación, ¿verdad? La pierna tiene que estar extendida, entonces yo le voy a indicar a la persona totalmente recto, doctor, así, entonces que me suba y me baja la pierna. ¿Okay? Entonces yo estoy trabajando el área que está lesionada, que hacemos la idea que está la rodilla, ¿verdad? Entonces al estar afectado el ligamento colateral yo hago la resistencia en el tobillo, entonces trabajo forma extensiva, donde yo estoy tratando de fortalecer lo que es este ligamento. Ya si es específico tenemos que adecuarlo de la manera que lo vamos a trabajar. Si quiero trabajar lo que es a nivel muscular, en el cuádriceps, digamos, de igual manera lo hago, ¿verdad? Pero trabajo en la dirección a lo que va la fibra muscular. Entonces, estas pesitas se utilizan para eso. Ahora, esta es la de menos, pero vienen desde 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos y ahí vamos poco a poco. Eso lo trabajamos lo que decimos a nivel casero. Ya si la persona, digamos, principalmente los jugadores, ya pueden continuar una rehabilitación hasta en el gimnasio, supervisados por el terapeuta o, en este caso, algún entrenador personal o el mismo encargado del gimnasio, que es muy importante. Entonces ya ahí hacemos un trabajo ya más específico. En otros casos, digamos, esas otras tenemos para trabajar principalmente lo que es alguna lesión en muñeca. Esto se nos da mucho en lo que son lesiones laborales. Tanto como las lesiones deportivas como laborales son muy importantes. Solo que en las laborales se presenta mucho por problemas de estrés, tensión, ¿verdad? Que es lo que siempre todo el mundo padece hoy en día. Entonces eso nos trae consecuencias de contracturas musculares. Si yo tengo una oficina y tengo una posición que no es la apropiada,
que ahí es donde vemos el lado de la ergonomía. Entonces eso me puede ocasionar lesiones. Digamos, la gente que trabaja en oficinas es muy normal que tengan problemas de tendinitis, problemas del túnel carpal, ¿verdad? Tendinitis de hombro. Entonces con estos aparatitos, estos implementos podemos trabajar. Este principalmente se utiliza para trabajar fuerza cuando hay algún problema de que tuvieron algún accidente de tránsito o han perdido lo que es la fuerza en las manos. Entonces con esto yo puedo trabajar fuerza. Todos esos son equipos que utilizamos nosotros que nos ayudan. Y estas son las bolitas que utilizamos para lo que es fortalecimiento en la mano. Nos ayuda mucho a lo que es el tratamiento para prevenir el túnel carpal. Para el túnel carpal, si nos ponemos a hablar, no terminaríamos, ¿verdad? Porque hay ejercicios para prevenir. Como le decía el doctor al inicio, la terapia también trabaja el lado preventivo. Entonces yo no voy a esperar a que me dé el síndrome del túnel carpal, tengo que evitarlo. Si yo sé que es una de las causas principales en mi lugar de trabajo o lo que yo me realice, entonces eso viene a afectar en sí. Y después el plan que se vaya a hacer o que se le vaya a trabajar específicamente, podemos utilizar un montón de cosas. En el campo de nosotros es muy variado. Nosotros tenemos que buscar adaptaciones. Yo tengo que buscar bolas o digamos hasta algo tan simple como esto, que dicen, ay no, pero ese rodillo ¿para qué es? O eso es para lorna. No es para el marido. No es para ni al marido ni al novio. Pero con esto ya trabajamos muchas cosas. Yo puedo trabajar movilidad en la mano que tal vez no se puede, del codo, del brazo, ya hago resistencia. Entonces algo tan sencillo lo puedo trabajar y me da muchas funciones. Hasta para masajear. Yo puedo hacer un masaje y hago un poquito de presión en la espalda, ¿verdad? Como si fuera un rodillo. Entonces tiene muchas utilidades. Nosotros tenemos que tener mucha creatividad para todo eso a nivel de lo que es en terapia, porque tenemos que buscar cosas que nos vayan ayudando. Si hablamos de técnicas para terapia, podemos hablar de un montón. Trabajamos con implementos como estos, compresas frías, calientes, masajeadores. De todo podemos utilizar para buscar lo que es siempre el bienestar y brindar una mejor calidad a la persona que nos busca, digamos, para que les ayudemos. ¿Y qué más tenemos? Esta columna, tal vez para ver. Esta columna es muy importante. A mí siempre me gusta tener cositas de estas en el consultorio, porque a veces en las personas hay gente que explicándoles así es mejor al hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos parte de la columna, ¿verdad? Y esta es la zona lumbar, que es muy común en lesiones tanto laborales como deportivas, pero si hacemos un evalúo de 1 a 10, un 80% son lesiones laborales, que la gente padece mucho de lumbalgias. ¿Qué son lumbalgias? Lumbalgias es la inflamación de todos los músculos de esta área de aquí. ¿Qué pasa? Por estar mucho tiempo sentados o manejar malas posturas, ¿verdad? Esto yo me quedo sorprendida porque hoy en día yo tengo pacientes que son niños de 12, 10 años ya con lumbalgias. ¿Por qué? Por las malas posturas que tienen a la hora de sentarse en la escuela, en el colegio, a la hora de alzarles al beque, todo eso. Entonces vienen con problemas y vienen a ocasionar también problemas que son muy conocidas como la escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna. Entonces usted la escoliosis, si un niño, ahorita yo tengo dos niñas que están hasta practicando gimnasia rítmica y desde ya se les diagnosticaron una escoliosis con 7 años. Entonces ya estamos trabajando en eso, porque todavía hay oportunidad de trabajar a nivel muscular y ya vienen adaptaciones que se puede hacer con un tipo de corsé o fajón para irle corrigiendo la postura a la niña. No quiere decir, porque la mamá llegó y me dijo, ya tengo que sacarla de la... No es que tiene que sacarla, no, al contrario, la actividad le sirve, pero ya tenemos que tomar en cuenta la prevención, ¿verdad? Ahí estamos viendo ya la prevención de lo que es, para que de aquí a los 20 años no nos vaya a afectar tanto. Entonces, la parte lumbar hay que cuidarla principalmente. No sé si puedo observar esta partecita aquí que se ve rojo. Esto es como la presentación de que fuera una hernia de disco, que es muy normal, ¿verdad? Las hernias. Entonces tenemos que cuidar esto principalmente de la columna. El disco intervertebral hay que tenerle mucho cuidado, porque esto puede tener un daño que puede ocasionar a nivel de nervio. Entonces vienen los problemas a nivel de nervio. ¿Qué es? Cuando llegan y le dicen a uno, es que siento un dolor desde la espalda hasta el pie y me punza, me quema. Entonces ahí ya viene lo que son las compresiones nerviosas. ¿Qué tengo que hacer yo como profesional? Descartar a ver qué es lo que me está causando eso. Si es una lumbalgia, si es una hernia, o viene hasta ser un problema, aunque no lo crean, del colon o problemas en los riñones. Todo eso tenemos que descartarlo.
porque eso ocasiona alteraciones en la zona lumbar. Entonces, al hacerlo, entonces ya nos damos cuenta qué es lo que tenemos que trabajar en sí. Pero principalmente cuando son a nivel laborales, es muy, muy común lo que son las lumbalgias o cuando es a nivel del sacro. Muy bien, todavía nos queda muchísima tela, muchos temas, pero sí me gustaría que por lo menos lo tocáramos, aunque sea por encimita, lo que es masoterapia y la parte de terapia a domicilio en adultos mayores. Veamos un poquito sobre qué es lo que es la masoterapia. Ok, muy por encima, sí, la masoterapia es masajes. Técnicas específicas en masajes. Tenemos lo que es masaje relajante, masaje deportivo, descontracturante, masaje para mujeres embarazadas. A veces me dicen, pero no, ¿cómo una mujer embarazada masaje? Sí, claro, yo busco la adaptación para poderle dar el masaje, porque ustedes saben que, ¿verdad?, más el peso de ella y lo que lleva cargando es mucho, y a mí me llegan muchas mujeres con contracturas tremendas en la espalda, ¿verdad?, por ese proceso que llevan. Entonces uno puede trabajar el masaje. Hoy en día se está usando mucho lo que es la técnica de la aromaterapia. Yo la incluyo mucho en mis sesiones de terapia. Entonces trato de trabajar el lado físico, ¿verdad?, emocional y espiritual, que es muy importante. Y al decir espiritual no me estoy metiendo en religiones, ¿verdad?, porque hay gente que dice, bueno, ya empezó a hablar de religión, ¿verdad?, que hay gente que no, pero sí es muy importante tener un balance en todo. Entonces, cuando una persona me viene estresada, hay que ver el por qué, cuál es la causa de ese estrés o esa tensión. Entonces, al conversar con la persona vamos viendo, y ahí yo me doy cuenta qué tipo de masaje le tengo que aplicar. Hay gente que me llama y dice, es que quiero un masaje relajante, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué relajación? Es que vieras que me caí y tengo una tensión en la espalda, ¿no? Tal vez puede ser una contractura, y eso es lo que ocupa es un masaje terapéutico. Entonces, por eso son técnicas diferentes de masajes, por eso es masoterapia. Abarcamos lo que es relajante, terapéutico, descontracturante, localizado, para embarazadas, ¿verdad? Tenemos hasta masajes para niños, para bebés. Entonces, abarcamos mucho en sí todo lo que es los masajes. Buscamos un equilibrio tanto en lo que es la rehabilitación también, ¿verdad?, y aplicamos lo que es el masaje, incluyendo lo que es la aromaterapia, que la aromaterapia es muy importante. En una técnica de relajación yo aplico, trabajo mucho con aceites esenciales. El aceite esencial viene a cumplir una función muy importante. No es que es ningún medicamento o una pastilla o algo como le dicen, o no. Es un suplemento que me viene a ayudar. Si yo hago un masaje y aplico cierta esencia que me va a ayudar todavía más a la relajación, eso es lo que se busca, un equilibrio, ¿verdad?, y para brindar una mejor atención a la persona que lo está buscando. Otras técnicas de relajación, la musicoterapia. Entonces, en sí yo trato de abarcar mucho. Si usted ve, doctor, digamos el consultorio mío es servicios terapéuticos profesionales, porque yo abarco muchas áreas, no me especifico en una sola. Y eso es lo que a veces la gente, digamos, no lo ve por ese lado. O hay gente que me dice, ay, ¿usted hace masajes? Ah, ¿usted hace esto? Sí, claro, porque piensan que uno ve solo el lado de rehabilitación. ¿Ve? Como que casi que, no, ella solo es rehabilitación. No, uno abarca varias cosas más. Actualmente estoy tratando de abarcar un poquito más y incluir ciertos clubs en la misma consulta. Me gusta mucho lo que es la terapia alternativa. Actualmente estoy llevando unos cursos que abarca mucho lo que es la acupuntura, pero hay mucha gente que uno le dice acupuntura y dice agujas y una vez se echa para atrás, ¿verdad? Entonces hay una técnica que está saliendo, actualmente yo me estoy especializando en esa área, y es con cera de abeja. Entonces la trabajamos con cera de abeja en vez de agujas, ¿ves? Entonces una técnica, está en proceso todavía, pero son cosas que uno puede ir trabajando, siempre buscando el área, ¿verdad?, no salirse del entorno de la misma terapia, para buscar una mejor atención, digamos, a los pacientes. Viene a ser de mucha ayuda cuando hay compresiones del nervio ciático. Trabajamos lo que es el ajustes. Los ajustes hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es muy diferente el trabajo del quiropráctico al del terapeuta, que eso es lo que la gente a veces no entiende. Porque, digamos, un quiropráctico llega y te hace ajustes a nivel de vértebras, digamos, o a nivel óseo, veamos por este lado. Nosotros trabajamos ajustes, pero limitados, ¿verdad?, lo que nos permita, principalmente la profesión. Y trabajamos mucho lo que es a nivel de músculo, tendones, ligamentos. Si vemos ciertos ajustes que son muy importantes. Entonces, todo eso viene en sí
a un paquete que uno trabaja de manera integral, siempre buscando la mejor atención al paciente. Entonces, en sí, volviendo a lo que es la aromaterapia, lo podemos trabajar tanto tópico como también lo que es por medio de inhalaciones, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar una gotita de aceite, lo huelo y eso me va a traer hasta relajación. Entonces todo eso en sí busca tratar a la persona con un complemento, que era lo que yo le explicaba ahora al inicio: cuerpo, mente y a nivel de espíritu. Y eso ayuda a complementar, porque para nadie es un secreto, de 1 al 10, el 90% de todos los problemas que tenemos hoy en día es a causa del estrés. El estrés nos causa hasta enfermedades. Entonces tenemos que tener un balance y un control en cuanto a lo que es el manejo, principalmente en las lesiones laborales, que es lo que más se da. Muy bien, para que nuestros televidentes conozcan también, sepan que en el caso de la licenciada Margot Quiroz, ella está incorporada como fisioterapista al Colegio de Médicos y Cirujanos. El colegio es que regula no solamente la profesión médica de medicina general y de especialidades, sino que también todos los grupos técnicos, como es el caso de salud ocupacional. Profesionales afín. Nosotros estamos como profesionales afín, y todos los que es en la rama de terapia. Y también pues de que ustedes sepan que Margot, en la parte de masaje, o cómo se llama, Masoterapias, no es que se leyó un libro, sino que usted es titulada, sí, claro, recibió su curso, tal vez que nos contara un poquito. En la Universidad Nacional, junto cuando yo iba estudiando tanto la terapia física, la ocupacional, porque yo lo iba estudiando de la mano, ¿verdad? Las dos las llevaba, me llamó mucho la atención el masaje. En ese entonces en la universidad no nos brindaban lo que era masajes, pero a mí siempre me había llamado la atención. Entonces yo comencé a trabajar, a estudiar aparte, y salía de mis clases de la universidad y me iba para la Nacional, que ahí fue donde yo estudié lo que fue masajes. Duré 1 año y medio. Ese 1 año y medio logré sacar el técnico de masajes. Entonces hice una combinación, trabajo muy de la mano junto con la rehabilitación y en el área también de terapia ocupacional. Entonces yo lo que hago es, como diríamos nosotros, ¿verdad? Y en palabras que entendemos, una combinación de todo. Entonces a la hora de hacer la atención la hago de una manera muy integral, ¿verdad? Entonces uno mezcla de todo. Y eso para brindar una mejor atención a las personas. Y sobre todo seguridad. Exactamente. Si vas a trabajar con embarazadas, si vas a trabajar con niños, no es tiene que ser una persona preparada para no ocasionar un y no solo daño. Eso, doctor, ahora que usted está tocando el tema también, el adulto mayor. Con el adulto mayor hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es muy importante. He escuchado casos de adultos mayores que han sido hasta fracturados de caderas, ¿verdad? Por un masaje que les han hecho, o han ido a recibir atenciones, ¿verdad? Que hay gente que a veces nos dejamos influenciar o llevar porque no, vayan del otro, vayan aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente con los adultos mayores. Eso es una área en que yo trabajo, y principalmente si son adultos mayores que no pueden movilizarse, entonces brindamos el servicio también a domicilio, principalmente a adultos mayores. Sí, que sería importante saber qué tipo de tratamientos puede ofrecer usted al público a domicilio. Ok, lo que yo brindo a domicilio, principalmente trabajo con adultos mayores, o digamos ya casos muy especiales, que tengo 2 casos, digamos, en la zona de Cariali, que es un señor que es parapléjico, ¿verdad? Entonces yo le trabajo mucho lo que es la adaptación en el hogar. O sea, todo lo que es el entorno de él hay que adaptarlo para que él se pueda desenvolver. Entonces esa área también la trabajamos lo que es a nivel, digamos, a domicilio. Y casos muy especiales, ¿verdad? Que una persona que sufrió un trauma, una caída y no se puede movilizar, entonces damos el servicio. Pero yo principalmente trabajo el área del adulto mayor y ya personas que tengan impedimento para digamos, movilizarse. Ok, sí. Lamentablemente, Margot, se nos fue el tiempo. Un último mensaje para nuestros televidentes. Muchas gracias por la atención y la invitación, y ¿qué puedo decir? Tener cuidado y siempre buscar, y es muy importante tener un balance, ¿verdad? Entre lo que es la salud y el bienestar.
que siempre tenemos que cuidar esa área y cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es un templo, que es de mucha importancia. Y para lo que tengan gusto, ya saben, ahí están los números de teléfono y estamos para servirles. Licenciada Margot Quiroz está en el consultorio Vitalic, 75 metros al norte de la clínica Ascendis, y la pueden llamar para citas al 2710-2780, 2710-2780, y en el WhatsApp para consultas o también pues para citas, con mucho gusto, al 8541-6728. 8541-6728. También tenemos, perdón doctor, tenemos página en Facebook, por cualquier consulta también, ahí nos pueden hacer la consulta por escrito. Igual, consultorio Vitalic, servicios terapéuticos. Consultorio Vitalic. De servicios terapéuticos, cualquier consulta o algo, ahí se los vamos respondiendo, con mucho gusto. Ok, Margot, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos en el programa Salud y Comentarios. Gracias a usted. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Recordarles de que los programas los estamos subiendo al Facebook, probablemente ya hoy tengamos el de la semana pasada, que fue Camino a la Felicidad, y este lo tendremos, si Dayana nos ayuda, el miércoles o mañana, también en Facebook. Y pueden consultar todos nuestros programas, ya llevamos 110 programas de 1 hora, se meten a YouTube y ponen Salud y Comentarios, y ahí van a encontrar todos los programas sobre los temas que ustedes hayan pensado en medicina. Así es que gracias a Canal 36, a don Freddy Madrigal, que siempre nos cede este espacio en forma gratuita, a Dayana Jiménez, que es nuestra camarógrafo y la técnica que nos elabora nos hace la parte técnica del programa y la emisión por Canal 36. Gracias por siempre su apoyo, y a todos ustedes, amigas y amigos, por recibirnos en sus hogares, y esperamos de que este programa Salud y Comentarios siga siendo de utilidad para todos ustedes. Buenas noches, muchísimas gracias, y si Dios lo permite nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Buenas noches.